poco. Bien, antes de entrar al texto y al estudio del capítulo 11, quiero comentar o regresar un poco a lo que vimos el martes pasado. Algunos no estuvieron. Y es muy interesante porque Juan, en el capítulo 10, Juan nuevamente está viendo, ¿sí? Juan está viendo. Pero por primera vez, hermanos, fíjense bien, por primera vez en estas imágenes que nos está presentando Juan, por primera vez, Juan no solamente ve las cosas que se le están mostrando, sino que él es parte, él mismo es parte de lo que está viendo. O sea, él tiene un papel, este es algo importante en el avance de las visiones de Juan. Hasta este momento había sido espectador, ahora es también actor, espectador y actor. Vamos a los versículos 8, 9 en adelante del capítulo 10, a partir del verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dijimos que lo que ve Juan en el capítulo 10, hermanos, lo que ve Juan, es precisamente algo que debe ganar terreno en nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis. Estamos en un interludio, fíjense bien, estamos en medio, en una pausa, le llamamos un interludio, entre la sexta y la última de las trompetas, entre la sexta y la séptima. En lo que va del libro, hermanos, fíjense bien dónde estamos ubicados, así como esos mapas que dicen usted está aquí, ¿verdad? Vamos a ubicarnos. Estamos precisamente en esa serie de 7 trompetas. Ya pasaron los sellos, la primera serie de 7, el primer septenario. Se abre el último sello, en realidad abrió otro septenario, otra serie de 7 trompetas. Ya vimos 6 trompetas y falta la última de las trompetas. Pero justo nosotros nos encontramos entre la sexta y la séptima. Ahí estamos ahora, ubicados en el interludio. No está hablando de la sexta trompeta y no está hablando de la séptima. Está en una pausa. Diríamos en un recurso, en un artificio literario. El autor está añadiendo un poquito de tensión, de suspenso. Ahí estamos. Juan ve la visión de aquel ángel poderoso que une el cielo, la tierra y el mar, ¿se acuerdan, verdad? Tiene un pie en la tierra, tiene un pie en el mar y su mano toca el cielo, ¿verdad? Levantó su mano al cielo. Pero lo más importante no es lo imponente de su tamaño, sino el librito que tiene en la mano. Tiene un librito y está abierto. Y ahí vamos, ¿verdad? Ese librito abierto se le dice a Juan: pídeselo al ángel, y el ángel le dice: toma y cómetelo. Cómete este libro, ¿verdad? Y el libro aquel va a ser dulce el sabor en la boca. Pero en cuanto empiece a asimilarlo, se va a volver amargo. Y la orden que Juan, fíjense bien, es una visión, pero ahora Juan no solamente es espectador, también se vuelve actor. La orden es para él. Ese libro te lo vas a comer y significa, la orden es: ve y profetiza. Ve y profetiza. Hay mucho que decir, hermanos. Ya dijimos algo el martes pasado. A veces
me dan deseos de seguir hablando, pero eso retrasa también el estudio, ¿verdad? Y espero que recuerden lo que ya dijimos. Juan estaba apuntando lo que los 7 truenos dijeron. Se entiende que es otra serie de juicios también. Pero la voz le dice, no apuntes, no apuntes, no apuntes. No es necesario que escribas. En cambio, sí se le ordena, profetiza. Ya no expliques más. Y lo que decíamos es que a veces lo que más necesita el mundo ya no es más conocimiento, o no es solo conocimiento. ¿De qué nos sirve? Y aquí es un buen mensaje, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve a la iglesia? Saber qué trae la historia más adelante, hermano. ¿Cómo va a terminar la historia? ¿Para qué queremos tantos detalles? El ángel le dice a Juan, ya no escribas, sino ve y profetiza. El tiempo es muy corto, hermanos. Dios ya decidió no retrasar más su juicio. Se está acortando el plazo. Acuérdense, hermanos, estamos en un plazo de gracia. Un autor lo ilustra de esta manera. Cuando Cristo viene, se pone en medio, como Sansón, ¿verdad? En medio de las 2 columnas. Y ahí está el Señor Jesucristo deteniendo, ¿verdad? Y abriendo, más bien abriendo y deteniendo un plazo de gracia de Dios. Mientras dure ese plazo de gracia, hay esperanza de que la gente salga de la condenación a la luz de la vida. Pero ese plazo va a terminar. Ese plazo se va a acortar, y es lo que dice la Biblia. Antes de que termine el plazo, Juan le dice, pero ¿y tú qué haces escribiendo? ¿Y tú qué haces oyendo? Necesitas ponerte a trabajar. Y aquí está la orden. Me dijo, es necesario que profetices. Bien, y vamos a detenernos aquí. Espero que ya haya quedado claro lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad? Es tiempo de que la iglesia, con el conocimiento que tiene, no solamente se dedique a decirle a la gente mala y ni saben lo que les va a venir. La iglesia no debe ser una entidad experta en conocer la historia y cómo va a terminar la historia. La iglesia debe también tener un papel muy activo en llamar a la gente diciéndole, queda poco tiempo. La ira de Dios está por caer de manera total. El plazo está por cumplirse. Es tiempo de profetizar. ¿Qué es profetizar, hermanos? ¿Cuál es la tarea, hermanos, de un profeta? Denuncia el pecado, dijimos. Anuncia el juicio de Dios, pero también trae un anuncio de esperanza de salvación. Normalmente es el esquema de los oráculos proféticos, de los mensajes de los profetas. ¿Alguna vez le han dicho a ustedes que tienen boca de profeta, hermano? ¿Le han dicho? ¿Alguno de ustedes ha dicho que tu boca sea de profeta? ¿Qué significa o quién es para nosotros un profeta? Bien, es muy importante, hermanos, cuando hablamos de profeta, ¿verdad? Porque se habla mucho en la Biblia, los profetas. Conocemos los grandes profetas de la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Ageo, Nahum, Jonás, ¿verdad? Grandes profetas. Juan Bautista, un gran profeta. Pero el Señor Jesús también fue profeta. O es considerado el profeta por excelencia. Normalmente a veces confundimos o reducimos, sería mi expresión. Normalmente reducimos el significado a que profeta es alguien que anuncia algo que todavía va a suceder. Una persona que vaticina el futuro, que habla de lo que viene. Por eso cuando decimos que tu boca sea de profeta, estamos diciendo que lo que estás diciendo se cumpla, como que está anticipando el futuro. Bien, esa es una parte nada más, hermano. El profeta en Israel es una persona a quien Dios llama. Fíjense bien, es una persona a quien Dios llama
para que luego él comunique a la gente, al pueblo o a los que tienen que oír la palabra, para que él comunique lo que Dios le da a él entender, lo que da la visión. Entonces, profeta no lo reduzcamos, hermanos, solamente a alguien que habla del futuro. ¿De acuerdo? Quiero que quede claro. No reduzcamos, que les van a hacer un examen uno de estos días y no vayan a contestar la pregunta equivocada, dar la respuesta equivocada. Un profeta no es solo aquel que anuncia el futuro. Es una persona que Dios llamó para comunicar un mensaje. Y un profeta no está tan interesado en el futuro como en el presente. Fíjense bien cómo hemos cambiado. El Apocalipsis, mucha gente cree que está escrito y se escribió para ver qué viene en el futuro. ¿Y dónde dejamos? ¿Y de qué nos sirve a nosotros leer las profecías, hermanos? Si no tienen nada relevante que decirnos hoy a nosotros. Entonces, definitivamente que profetizar no es única y exclusivamente hablar del futuro. Es más, un profeta siempre va a ser pertinente en su tiempo. Cuando a Juan se le dice profetizar, es alguien que es capaz, fíjense bien, el profeta también se le conocía en la antigüedad con otro nombre. ¿Alguien recuerda cómo se le conocía también al profeta? Vidente, un vidente, alguien que ve, ¿sí? Este es un profeta, un vidente, también así se le conocía en el Antiguo Testamento a un profeta. La pregunta es, ¿por qué se le llama vidente a un profeta? Ve, muy bien, ve lo que los demás no ven, o a veces no quieren ver, ¿verdad? O no son capaces de ver. ¿Pero cuál es eso que no ven? El futuro. ¿Solo el futuro? Ese es el punto, ¿verdad? El profeta es alguien que ve y sabe leer y entender el presente. Eso es lo más importante de un profeta. Saber el contexto donde está viviendo. Juan de Patmos, el gran vidente de ese libro, el visionario. Ven ustedes que Juan dice, en todo el libro de Apocalipsis siempre va a decir, yo vi. Es un vidente, es un profeta. Pero Juan no está viviendo en las nubes y no está en el cielo y en el espíritu. Juan conoce muy bien la realidad que está viviendo la iglesia. ¿Se acuerdan los mensajes que hay en capítulo 2 y 3 a las 7 iglesias? Dice, yo conozco, dice Jesús, a cada iglesia, conozco tus obras, conozco lo que estás pasando. Y es muy interesante saber entender el tiempo, hermanos. Un profeta es capaz de ver el futuro, pero también de entender el presente. Es capaz de sentir a dónde nos va a llevar si seguimos así, hermanos. Pero un profeta predica porque sabe lo que viene o porque entiende lo que viene. Un profeta tiene la capacidad de creer que es posible llevarnos a una realidad. El domingo, hermanos, para los que estuvieron pendientes del sermón en la mañana, el domingo en la mañana hablamos de un texto del profeta Isaías. Yo veo que vinieron muchos a la iglesia el domingo, ¿verdad? Pero si les pregunto en qué capítulo prediqué, ¿se acuerdan? Isaías. Y eso que fue el domingo, hermano. 11, gracias hermana, en Isaías 11, capítulo 11 de Isaías. Y ven que ¿saben ustedes que ahí Dios le permite a Isaías una visión? ¿Qué es lo que ve Isaías? Capítulo 11 de Isaías. Ve un tronco que fue talado, un montón de árboles talados hacia el tronco, pero en uno de esos troncos dice que empieza a surgir un renuevo, un vástago. Y Dios está diciendo, todavía, de lo que parece que ya está muerto, de lo que parece que no puede salir nada nuevo, viene. Y les decía yo que estamos tan cerca de la Navidad, y cuando se habla de que nació el rey de los judíos, así predican los magos de Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Se encuentran con la sorpresa de que el rey de los judíos es un niño, un bebecito, hijo de dos personas muy pobres,
y que no encontró lugar más que en un pesebre. Sin embargo, los magos de Oriente son capaces de ver en ese niño pobre y humilde al Rey de Reyes. Ese es el vástago, es el retoño. Pero Isaías ve algo más. Isaías ve que va a llegar un tiempo donde la justicia va a correr como ríos. Ve un tiempo donde el niño de pecho va a estar jugando junto a la serpiente y no le va a hacer daño a la serpiente. Donde el oso y la vaca van a comer juntos, van a compartir comida, hermano. Esa es la visión del profeta. Anticipar el futuro, pero hablar al presente. Es lo importante, ¿verdad? Hay mucha gente que ni quiere ver si va a haber cambio en el futuro, solamente ve el presente y tiene un pesimismo muy, muy grande, que decimos no van a cambiar las cosas, por lo que estamos viendo. Y hay gente que solamente ve el futuro y se olvida del presente. ¿Sabían ustedes que algunos grupos cristianos dijeron que el Señor Jesucristo venía ya a la tierra y fecharon 1914 como el año de la venida de Cristo? Y mucha gente en los Estados Unidos se vistió de blanco, salieron, dejaron sus casas y se fueron a una montaña, porque según el profeta que les avisó, ahí iba a llegar el Señor Jesucristo. Y se quedaron esperando y nunca vino, ¿verdad? Después hicieron cambios, rehicieron cálculos, dijeron, no era 1914, era 1944 la fecha. Y volvieron a fallar, ¿verdad? Lo que sí hubo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, curiosamente. No vino Cristo, pero sí vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante, hermanos, cuando alguien solamente quiere ver el futuro y se olvida de su presente. Es muy triste cuando alguien solamente ve su presente y se olvida del futuro. Yo les decía que el Padre Nuestro, hermanos, fíjense bien, vamos a regresar un poquito. El Padre Nuestro como oración nos da la oportunidad de ponernos los lentes de Jesús, del Señor Jesucristo. Y esos lentes son binoculares. Por un lado ve el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿No es así, hermano? Ese es un lado. Pero el otro lado dice, ¿se acuerdan qué pide? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Y Jesús está viendo los estragos del maligno, pero también está viendo el reino de Dios que avanza. Un profeta ve las dos cosas. Sabe interpretar su presente y sabe ver el futuro. Pero vean ustedes, la sensibilidad de un profeta no es nada más para que se quede con esa sensibilidad. A Juan se le dice, ¿qué debe hacer con el librito, hermano? Qué interesante, ¿verdad? No dice lee el libro. Normalmente si ustedes le dan un libro, ¿para qué es que lo agarran? Si yo le digo, hermano, te voy a dar este libro, ¿qué están entendiendo? Para leerlo. ¿A alguno de ustedes se le ocurre comerlo, hermano? Cuando estaba yo en la primaria, yo recuerdo que una maestra nos dijo, mañana va a haber, el lunes va a haber examen, nos dijo el viernes. Y yo les recomiendo que se pongan a estudiar. Ahora que si alguno no quiere estudiar, tomen las hojas del libro, métanlo en la licuadora, dice, ¿verdad? Pónganle 1 litro de agua y se la toman como agua de tiempo, dice. Pues creen ustedes que un amigo lo hizo, ¿verdad? La maestra lo estaba regañando el lunes porque no llegó al examen, ¿verdad? Se enfermó el estómago. Le comió como 30 hojas de un libro, ¿verdad? Pero aquí vean ustedes que se le dice a Juan, cómete el libro. No dice léelo, no dice interprétalo, dice cómetelo. ¿De qué imagen será eso, hermanos? ¿Cómo le entienden? ¿Por qué esa orden, ese mandato? Comerse algo. Cómete el libro.
Y no solo come, saboréalo. Y no solamente saboréalo, digiérelo, trágalo y digiérelo. Porque dice, en tu boca va a ser dulce, pero te va a amargar el vientre. Quiere decir que se lo tragó y está haciendo digestión el libro. Qué bonita figura, hermanos, muy profunda. A veces no reparamos detalles tan interesantes. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir este simbolismo? Que se coma el libro. A ver, ¿quién me dice algo? Lo que se le ocurra, a ver si trabajamos con lluvia de ideas. Hermano Jorge Sala. Vean ustedes, hermanos, por lo que dicen los hermanos, ¿verdad? No basta el ejercicio intelectual de leer la Biblia. Si yo les pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia? Varios van a levantar la mano. Eso es un ejercicio, leer la Biblia. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han intentado interpretar lo que leyeron? Tal vez otro tanto, tal vez menos, pero lo hicieron, la tarea, leer e interpretar. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué me dice a mí? Pero la pregunta más importante es, ¿qué ha cambiado de tu vida? ¿Qué tanto has asimilado de lo que dice la Biblia? ¿O somos nada más oidores, hermano? Pero sed, ¿qué dice Santiago? Sean hacedores y no solamente oidores. Lo que está diciendo es que lo que vas a comer, lo que dice el libro, se vuelva parte de ti. Que entre a tus tejidos, que entre a fluir y haga hervir tu sangre. ¿Cómo nos hace falta, hermanos? Personas que sean capaces de un compromiso con la palabra y no solamente de un gusto por la palabra. Ezequiel fue un profeta. Y cuando Ezequiel predicaba, hermanos, cuando Ezequiel profetizaba, se le juntaba mucha gente, mucha gente. Y Ezequiel cree que está haciendo un gran trabajo. Pero en la noche Dios lo desanima y le dice, mira, para ellos tú no eres un profeta. Para ellos eres un poeta de amores. Es decir, les gusta cómo hablas, pero no toman en serio la palabra. No te toman en serio. Eres poeta, no profeta, dice. ¿Y qué diferencia, verdad? Que alguien llegue y dice, qué bonito predicó el pastor. Pero hasta ahí, qué bonito. Qué diferencia que digan lo que me dijo o lo que nos dijo Dios a través del pastor hoy, pienso ponerlo en práctica. Hermano Gilberto, por allá vi la mano. El alimento. Muy bien, gracias, hermano. Este es el detalle aquí, ¿verdad? Que la palabra se haga parte de nosotros. Y ahorita voy a destacar un dato muy importante. A ver si esto les recuerda a otro profeta. Confío que sí, ¿verdad? Vean en el capítulo 10, el versículo 11, el último versículo. Y él me dijo, el ángel, y él me dijo, es necesario que profetices. Lo va a probar en la boca, lo va a masticar, lo va a deglutir, lo va a asimilar. Pero luego dice, es necesario. Es necesario. La fuerza que está aquí, hermanos, de esa palabra es necesario, es imposible que dejes de hacerlo. ¿Se acuerdan de algún profeta que habló de eso, hermano? ¿De esa forma? ¿O de algún otro siervo de Dios? ¿Hermano? Ah, sí, esa es la referencia, ¿verdad? Y es efectivamente el profeta que está en la mente de Juan aquí. La vocación o el llamamiento de Ezequiel precisamente está en su cuadro de imágenes mentales, es el que tiene Juan aquí. Y está, diríamos, copiando de aquello. Y está hablando es que lo que simboliza este pasaje es el llamamiento de Juan
para convertirse no solo en el escritor, sino en el actor, el profeta. Dios lo está llamando a profetizar. Hermano Jorge, ahí está el punto, ¿verdad? El hermano está tocando exactamente, como decimos, el punto neurálgico, ¿verdad? Aquí. Ese es el asunto de esto, ¿verdad? A Juan se le está diciendo, tú tienes la capacidad de ver y de entender tu tiempo, tus circunstancias, pero también sabes el mensaje de Dios, estás viendo lo que Dios dice. Y es tu deber, es necesario, vean ustedes, te es impuesta necesidad de adecuar al contexto que estás viviendo, a las circunstancias que estás viendo, el mensaje de Dios. Hermano Moisés. Bien, aquí está el punto, espero que vaya quedando más claro, hermano. ¿Sí? El profeta de quien yo pensaba que está Juan aquí hablando es de Jeremías. Cuando Jeremías, Dios lo llama a profetizar, llega un momento en que Jeremías se queja con Dios. No sé si han oído ustedes de las confesiones de Jeremías, ¿verdad? Que en realidad son quejas, deberían llamarse las quejas de Jeremías. Jeremías se pone a pelear con Dios y le dice, Señor, fíjense bien que le dice, por culpa tuya, le dice. Si hemos leído el profeta Jeremías, por culpa tuya ya ni mi familia me quiere, dice Jeremías, ni mis hermanos me quieren, he venido a hacer escarnio, me aborrecen, dice. Y Jeremías está enojado, y está enojado con Dios. Pero lo más sorprendente de todo ello es cuando Jeremías dice, pero hay un fuego dentro que me consume, dice. Hay un fuego que no puedo dejar de hablar. Este es el es necesario. No puede Jeremías. No puede, dice. Y como dice más tarde, si me equivoco, el profeta Amós, ¿verdad? Si ruge el león, dice, ¿verdad? ¿Quién no tiembla? Si Dios habla, ¿quién no profetiza? Dice. Cuando ruge el león, todo el mundo tiembla. Pregunta él, ¿quién no tiembla? Pero cuando habla Dios, ¿quién no profetiza? Y el que ya oyó la palabra de Dios no puede menos que profetizar. En el Nuevo Testamento, ustedes pueden leer la carta a los Corintios, si no me equivoco, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a decir, porque me es impuesta necesidad que yo predique el evangelio. ¿Otra vez es necesario. Y ay de mí si yo no lo predico, dice. ¿Saben a quién se lo está diciendo, hermanos? A la iglesia que más conflicto le trajo al apóstol Pablo, a los Corintios. Pero él dice, no me puedo quedar callado. Esa sería la expresión, no puedo quedarme callado. Después de lo que ya vi, después de leer la palabra de Dios, después de que ya me tragué, ya se asimiló la palabra de Dios, no me puedo quedar callado. Es necesario. Y este es el fuego que enciende el corazón de Jeremías y de los grandes profetas. ¿Y cómo necesitamos? Lo que mencionó el hermano para mí son profetas contemporáneos, ¿verdad? Mandela, Gandhi, Martin Luther King. De hecho, vean el lenguaje, no sé si ustedes saben el discurso más grande, el de Martin Luther King, ¿verdad? Que el día lleno, el lugar donde está hablando, él comienza diciendo, tengo un sueño, dice él. Tengo un sueño, dice Martin Luther King. Está hablando de un profeta. Está hablando de una realidad. ¿Qué es lo que ve? Ve la segregación racial. Pero ¿qué es lo que ve al futuro? ¿Cuál es su sueño? El sueño de Dios. Cuando yo vea a hombres de color y hombres blancos unidos, dice. Llegan. Y él dice, lo veo. Pero ese verlo y creerlo lo llevó ese es el necesario. ¿Cuántas veces no? Yo he leído la biografía de ese hombre, ¿verdad? Le quemaron su casa, los del grupo Ku Klux Klan, le quemaron su casa. Tiraron bombas molotov, rompieron las cristales. Y es como para decir, bueno, mi familia se estoy arriesgando. Lo metieron a la cárcel.
Y un juez le dijo que si reconocía que había fallado, le iba a dar el indulto. Él dijo, el indulto es para los que se sienten culpables, yo no. Y si no salgo como inocente, no acepto nada menos que eso, como inocente. Claro, al final lo mataron. Pero esa es la capacidad de un profeta, hermano, al decir tengo. Y lo que está diciendo el Señor es que la iglesia, ahora no es las personas, la iglesia cristiana necesita retomar su ministerio profético. La iglesia cristiana es profética en su naturaleza, hermano. Y a veces se nos olvida. La iglesia está para levantar conciencia, para denunciar el pecado, para anunciar el juicio de Dios, pero también para anunciar la salvación de Dios. Es tarea de la iglesia. Y el tiempo se está cortando, hermanos. No es para solazarnos decir, qué bueno que yo ya me salvé, qué bueno que mi familia ya es cristiana. Ahora sí que los que se van al infierno, pues que se vayan. No, por eso Juan le dice el ángel, ya no escribas más, mejor ponte a profetizar. Es tiempo de hablar, es tiempo de profetizar. Claro, hermano, aquí viene una explicación de que profetizar no es hablar del futuro. ¿Por qué se meten en problemas los profetas, hermanos? ¿Por qué se meten en problemas? Porque no están hablando del futuro. Y yo veo en el futuro cuando los marcianos invadan la luna, me van a tirar a loco nada más. Pero cuando le empiezo a decir, y ustedes, los diputados, y ustedes, empiezo a señalar a los gobernadores y les voy a decir, como Juan Bautista, esa mujer que tú tienes por mujer fue esposa de tu hermano, a ti no te es lícito, estás mal. Entonces está uno arriesgando la cabeza, ¿verdad? Yo les invito a que veamos este contraste. La palabra de Dios, hermanos, ¿es dulce o es amarga? Es ambigua. Lástima, ¿verdad?, que hoy se está predicando solamente un evangelio dulzón, hermanos. Es lo que le gusta a la gente. El evangelio dulce, puro caramelo quiere la gente hoy, ¿verdad? Y ustedes saben que aún lo dulce empalaga y enferma. ¿Por qué? ¿Por qué será ese contraste, hermano? Porque al enamorarse de la palabra de Dios, al creer la palabra de Dios, eso nos lleva también a comprometernos. Y las consecuencias, cuando uno empieza a hablar en el nombre de Dios, no son fáciles, son amargas. Entonces, es bueno mantener ese contraste, hermano. Y yo siempre he dicho, gracias a Dios, porque la Biblia nunca nos engaña con cláusulas, con letras chiquititas que nadie lee, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo claramente, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Pero también dijo, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no está engañando, ¿verdad? Hoy presentamos solamente a un Jesús dulce, pero le hemos quitado el poder de la cruz. Otro gran profeta del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer, asesinado por los nazis. Él se quejaba y él insiste, a él le debemos, cuando él dice, los cristianos están viviendo un cristianismo, una gracia barata. Dice. A él le debemos ese título, gracia barata le llama él. Estamos viviendo un evangelio, un cristianismo de gracia muy barata. Es gratis, dice, pero no porque no tenga valor, sino porque nadie la puede pagar. Pero es cara porque exige todo del cristiano. Y él no solo lo enseñó, hermanos. Yo creo que a Bonhoeffer lo consumió como a Juan, la palabra de Dios. Porque hubo amigos que le decían, por tu vida ve a Inglaterra, por tu vida ve a Estados Unidos. Y él estuvo en Estados Unidos, pero regresó a Alemania. Ahora, él empezó a ver, cuando Hitler apenas subió al poder, él empezó a ver lo que los demás no veían. Y desde el principio él empezó a crecer en su comprensión de que quizás Dios lo había llamado para una tarea importante.
hermano Gilberto. Y vean, hermanos, qué interesante es esto, ¿verdad? Porque Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero a veces nosotros creemos que tenemos mucho tiempo todavía. Los cristianos creemos que queda mucho tiempo. Pero va a llegar un momento, hermanos, y vamos a seguir estudiando Apocalipsis, cuando Dios va a decir, ni una oración más. Ya ni oren, porque ya se acabó. Y no vaya a ser que cuando nos digan, ya no oren, nosotros digamos, Señor, sí quiero orar por alguien, me acordé que tengo un pariente, Señor. Y cuando Dios diga no, es no. Que a veces creemos que el plazo es eterno. No, hermanos. Lo que es eterno es la condenación. El plazo fue como un respiro, así abrió Cristo un respiro. Y está ahí deteniendo el tiempo. Y mientras dure ese plazo, por eso el salmista y luego el autor de los Hebreos lo retoma, dice, hoy, hermanos, hoy es el día aceptable, hoy es día de salvación. Y la iglesia debe escuchar que fuimos llamados a tener una voz, un ministerio profético. Ahora vamos a entrar a un punto muy bonito en el capítulo 11, hermanos, los primeros versículos. Se va a mantener todavía el contraste entre opuestos, dulce, amargo. Pero aquí nos va a decir algo importante. Profetizar no es necesario con palabras, hermano. No es solo hablar palabras. La palabra también incluye dar testimonio, es otro equivalente. Testificar, profetizar y testificar. Y testificar puede ser que sea sin ninguna palabra, pero sí estar dispuesto a morir. Y la palabra testigo, ya les dije, ¿verdad? Testigo, en griego es mártir. Mártir, una persona que por dar testimonio, no necesita decir a multitudes, pero cuando él tenga que enfrentar la oposición, cuando los valores del reino de Dios que uno ya adoptó choquen con los valores del mundo, ahí es donde se va a ver si estamos dispuestos a dar testimonio de Cristo. Entonces me fue dada una caña, y el hermano Gilberto señalaba, y con el hermano Amado también, la cercanía que hay con Ezequiel, con el profeta Ezequiel. Pues precisamente este dato es muy parecido al de Ezequiel también. A Ezequiel también se le pidió que me diera el templo. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, fíjense bien, ahora primero le dijo profetiza, ahora se le dice, mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen. Fíjense bien, aquí está uniendo. Daré a mis 2 testigos que profeticen. Es decir, no solo el profeta profetiza, o no solo se profetiza hablando. El testigo, dando testimonio, también se profetiza. Por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, etcétera, etcétera. Nos quedemos con los primeros 2 versículos nada más. Dice Juan, se me dio una vara, una caña. Hoy nosotros decimos, se me dio un metro, un flexómetro, ¿verdad? O se le dio un instrumento de medir. Y se le dio una orden, mide el templo, el altar y a los que están dentro del templo. Pero el patio que está fuera, fíjense bien, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa esta visión o esta orden, hermanos? Juan le dice, medir. Obviamente aquí se está haciendo un contraste y una separación, hermano. Una separación entre el pueblo de Dios y los que aquí aparecen como los adoradores de Dios, hermanos. Fíjense bien, aquí aparecen los adoradores de Dios. ¿Quién es un adorador de Dios, hermanos?
Adorar significa servir. ¿Quién es un adorador? Alguien que está al servicio de Dios. ¿Dónde están los adoradores aquí? Están en el templo, cerca del templo, dentro del templo. Ahí están los adoradores. Y están sirviendo a Dios, son servidores de Dios. Entonces, esta es una forma de identificar al pueblo de Dios y a los que adoran a la bestia. O los que adoran a los... ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 7 hablamos de a quienes se les había puesto el sello de Dios en sus frentes? Ya habíamos hablado de eso. Y más adelante se va a hablar de a los que se le ponga el sello de la bestia en sus frentes. Entonces Juan precisamente está trabajando con esta separación. El pueblo de Dios, y volvíamos hoy a hacer la equivalencia, la iglesia. La iglesia. Por un lado se habla de la iglesia y por otro se habla de los incrédulos, de los paganos, de los adoradores del imperio, del César. Ahí están los dos grupos. ¿Qué significa que estén dentro del templo, hermano? ¿Qué significa que los va a medir Juan? Estos son detalles que hay que entenderlos bien, ¿verdad? Para poder interpretar este pasaje. Están dentro y Juan se le dio la tarea de medir. Pero hay gente que va a querer dañar a los que están dentro, pero no van a poder. Van a pisotear el patio y el resto de la ciudad, pero no van a tocar a los que estén en el santuario. ¿Qué significa medir y qué significa dejar sin medir? ¿Y qué significa la imagen completa? Eso es lo más bonito. ¿Qué significa el cuadro este de los versículos 1 y 2 del capítulo 11? Son de las imágenes un poquito más difíciles de entender, hermano. Pero si vamos llevando el contexto del estudio, si vamos llevando la serie, va a aparecer algo muy claro. Medir y dentro del templo tiene un significado muy importante. La protección de Dios. ¿A dónde huía una persona en el Antiguo Testamento cuando quería refugiarse de su enemigo? Al altar que está en el templo. ¿Han oído ustedes la expresión en los salmos de que una persona se cobija bajo la sombra de las alas de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De dónde viene esa imagen, hermano? A veces una vez un hermano me preguntó, hermano, dice, me invitaron a dar un estudio bíblico y ahora no entiendo esto de la sombra del Omnipotente. Dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, bajo la sombra de las alas del Señor. ¿Qué significa eso? Bien, algo muy interesante. En el templo había un altar. Había un objeto llamado el propiciatorio. Era una cajita cuadrada, un arca, podemos decir, cuadrada. Pero la tapa que tenía, la tapa que cubría ese objeto, tenía labrados. La tapa, la cubierta, tenía labrado 2 querubines con sus alas extendidas, así, cubrían. Y la interpretación que se da en todo el juego de imagen del Antiguo Testamento es que ahí estaba la presencia de Dios. Ese era el trono de Dios. Entonces, cuando una persona decía, me voy a proteger a la sombra de las alas de Dios, es decir, quiero la protección de Dios en el templo. Corría al templo. De hecho, cuando Salomón sube al trono, recordarán allá en uno de los libros, segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, cuando Salomón es entronizado, uno de sus hermanos que le había querido dar golpe de estado, un madruguete como le llamamos en política, Adonías, va, dice, y se esconde en el templo y se agarra de los cuernos del altar. Es una manera de decir, aquí voy a encontrar protección. Entonces, todo eso está aquí, hermano, en esta imagen.
los que están dentro del templo, los adoradores de Dios, están protegidos, hermanos. Los que están en el templo de Dios están protegidos. No solo porque están en el templo. Vean que dice, mide el templo, el altar y a los que están dentro del templo. Esa idea de medir está diciendo, está dando la indicación de que hay protección de Dios. Hay seguridad para el pueblo de Dios. Pero cuando dice que va a haber gente fuera, afuera, y a ellos se le dice, no lo midas, está diciendo que precisamente son la gente que no adora a Dios, son los pueblos, son los seres humanos incrédulos. Pero vean ustedes, completo el cuadro, hermano, vamos a irlo completando. Pero el patio que está afuera, ahí está la oposición, gracias hermano. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo y no lo midas, porque ha sido, fíjense bien, ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles, es decir, los que no adoran a Dios, tienen permiso o se les ha permitido dañar la ciudad santa, pero no al templo y los que están dentro del templo. Pero lean ustedes, hermanos, leen esa expresión, les fue dado, les fue entregado. Versículo 2. No lo midas porque ha sido entregado. Ya les expliqué esto, esa forma de escribir, ¿qué significa? Ha sido entregado a los gentiles. Ha sido entregado. ¿Qué les recuerda? Hagan una pregunta, hermano. Ha sido entregado a los gentiles. Y la primera pregunta es, aquí ¿quién es el sujeto de esta oración? Ha sido entregado. Los gentiles son los que a quienes se los está entregando. Pero ¿quién entrega, hermanos? ¿Quién entrega? Acuérdense que les dije que hay una forma de escribir que se llama pasivo divino. El pasivo divino. No aparece el nombre de Dios, pero aparece la forma pasiva. Ha sido entregado. Les ha sido entregado a los gentiles. Dios les está permitiendo. Pero no solamente eso. Dice, para que hagan daño, para que oyen, para que pisoteen la ciudad santa. Pero hay un dato luego. ¿Cuánto tiempo? Otra vez, hermanos, este dato. ¿Se acuerdan cuando las langostas, que dice, se les dejó que lastimaran a los seres humanos, pero que no los mataran, dice, nada más que los atormentaran, y que no comieran la hierba verde, nada más a los seres humanos, y no todo el tiempo, nada más 5 meses. Dijimos que aún el poder demoníaco está sujeto a la voluntad de Dios. Y aquí otra vez ese mismo esquema. Pueden hacer daño, pero hay un punto donde no pueden hacer daño. Al templo que está medido, a los adoradores que están dentro. Pueden hacer daño, pero no todo el tiempo que quieran. Nada más 42 meses, 3 años y medio. Y si hay algo que brilla ahí, hermanos, es precisamente la soberanía de Dios. Es Dios quien pone límites. Y ahora sí completemos el cuadro. Completemos el cuadro. Van a profetizar, la iglesia va a profetizar, y en su tarea de profetizar se va a enfrentar, hermanos, como los profetas. Se va a enfrentar con los malvados, con los pecadores. Pero Dios ha prometido estar con su pueblo. Dios los va a proteger. Pero el hecho que estén bajo la protección de Dios no significa que no van a tener ataques del maligno. Pero que haya ataque del maligno o de los enemigos no significa que van a estar sin la protección de Dios.
Otra vez la ambigüedad. Quien se levanta a hablar y a testificar en el nombre de Dios va a encontrar oposición, pero tiene la protección de Dios. Tiene la seguridad de Dios, pero va a encontrar de parte de los enemigos crueldad, persecución. Bienaventurados sois cuando os ultrajen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Alegraos, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hablar y testificar en el nombre de Dios, hermanos, tiene consecuencias, pero Dios ha prometido estar con nosotros. El enemigo, los incrédulos, los gentiles, como aparecen aquí, pueden hacer daño, pero ese poder está limitado, está acotado por el poder de Dios. Quien se lanza a hacer la obra de Dios debe contar con la persecución, con los ataques, pero también debe contar con la providencia bondadosa del Señor. Hasta ahí le dejamos, hermanos. Hasta ahí le dejamos y continuaremos, si Dios lo permite, el próximo martes. Hermano, más bien son 3 años y medio. Son 3 años y medio. Y recuerden ustedes, ¿verdad?, que es algo imperfecto. El número 7 es el correcto. Entonces, es un tiempo de prueba, pero que está en las manos de Dios. Esa sería la imagen. La iglesia va a enfrentar pruebas, pero no es algo definitivo. El tiempo y la victoria están en las manos de Dios. Sería el mensaje completo. Vamos a despedirnos, hermanos. Les pido que se pongan de pie.